Buenas tardes, vamos a empezar con el siguiente tema que se llama dermatosis reaccionales. Este tema lo vamos a exponer Cintia y Maribel Cabrejos. La dermatitis reaccionales, recordemos que algo muy importante que es la piel. Si bien sabemos, la piel es uno de los órganos más extensos de todo nuestro cuerpo, en el cual contienen células que participan en la respuesta inmune. Esto es de vital importancia, puesto que la respuesta inmune nos va a dar diferentes tipos de cuadros clínicos ante la agresión dérmica que se pueden desarrollar por diferentes sustancias. Las dermatosis reaccionales son un gran grupo de diferentes patologías dérmicas que incluyen la dermatitis atópica, la dermatitis del área del pañal, la dermatitis por contacto, prurigo por insectos y el síndrome urticariano, entre otros. Sin embargo, en esta exposición solamente daremos a conocer la dermatosis reaccional de tipo contacto, es decir, la dermatitis por contacto. La dermatitis por contacto obviamente se va a definir como aquella enfermedad en la que hay una reacción de la piel causada por diferentes sustancias exógenas que se encuentran en su mayoría por exposición. También se llama eczema de contacto, sin embargo, esto no es correcto debido a que la dermatitis por contacto en su gran mayoría se va a encontrar de tipo exudativo, sin embargo, hay algunas que no son exudativas. En la epidemiología es importante destacar su porcentaje que representa en la consulta dermatológica, que es del 5 al 10%, y algo muy importante es que dentro de la patología ocupacional o por profesiones se encuentra en el 50%. Afecta tanto a hombres y mujeres por igual y afecta a todos los grupos etarios. Los contaminantes o las sustancias que son más frecuentes que produzcan dermatitis por contacto es el níquel, sobre todo lo vamos a encontrar en la joyería que es artificial y esto afecta a la población en general, y el cromo, que sobre todo es la sustancia que afecta en la gran mayoría en dermatitis ocupacionales. La topografía más frecuente es en las manos, sin embargo puede ser también sistémica. Los factores predisponentes que van a influir en la presentación de esta dermatosis es el tipo de la piel del paciente, la zona afectada, ya que no es lo mismo que se presente en cara, en cuero cabelludo, en cuello o en extremidades, las dermatosis previas, si el paciente ha tenido cuadros clínicos de atopia también, la constitución genética y el ambiente. Dentro de la clasificación, esto va a depender, por ejemplo, por su fuente de exposición. La dermatitis por contacto, entonces puede ser por aplicación directa, que esta es la más común, sobre todo por sustancias como el níquel o el cromo. La dermatitis ectópica, esta es importante entenderla porque el alergeno va a llegar a la piel afectada por otros sitios donde fue aplicado. Por ejemplo, esto lo acuñó el doctor Fisher, en el cual se dice que el barniz de uñas, la sustancia que contiene, llega hasta los párpados y produce una dermatitis por contacto a nivel de los párpados. También existe la dermatitis por contacto por objetos contaminados. Esto es, por ejemplo, en el caso de cajeros, en donde constantemente están tomando las monedas, y estas, además de contener níquel, también contienen sustancias contaminantes, lo cual provoca dermatitis en manos. La dermatitis del consorte, este ejemplo sobre todo es en el caso de parejas, puesto que una sustancia aplicada en una persona puede llegar a producir un efecto contactante en otra. Por ejemplo, tenemos el caso de los espermicidas, de los preservativos, que si bien en la persona que los trae puestos no produce una dermatitis, al tener contacto con otra persona, esta persona puede desencadenar alguna dermatitis. La dermatitis por contacto sistémica es muy parecida a la dermatitis alérgica. Esta se debe a que alguna sustancia o algún alérgeno que tenemos ya contacto previo se desencadena unas respuestas de sensibilidad, y posteriormente al tener contacto nuevamente con el alergeno desencadena una respuesta inmunológica mucho más extensa y simétrica.
Y por último, la aerotransportada. Esta se va a caracterizar porque son las sustancias que se encuentran en el medio ambiente, que llegan a través del aire o por sustancias nebulizadas, y justamente es una de las más difíciles de tratar, puesto que su presencia está en el ambiente y no se puede, es más difícil evitar su contacto con ella. Entonces, aquí les presento un cuadro en donde se van a ver los agentes etiológicos más comunes y su localización en donde donde se va a manifestar la lesión. Ejemplo de ello es la localización del eczema en cuero cabelludo y en orejas. Es más común verlo por el uso de champús, tintes de cabello y medicaciones tópicas, si bien esto es un ejemplo de dermatitis por aplicación directa. En el caso de los párpados, como ya lo habíamos visto, puede ser una dermatitis ectópica, es decir, se puede utilizar el agente como es el barniz, puede estar presente en las uñas, esa es su vía de entrada, sin embargo se manifiesta la dermatitis a distancia en los párpados. En la cara, sobre todo, tenemos que saber que que está expuesto, y esto se puede manifestar por alergenos aéreos, cosméticos, filtros solares, manifestándose así una dermatitis por aplicación directa, sistémica y aerotransportada. En el cuello también es una zona de exposición, por lo tanto también se pueden producir por alergenos aéreos, es decir, puede ser una dermatitis por aplicación directa, sistémica o aerotransportada. En el tronco es más común una dermatitis por aplicación directa, sistémica, ectópica y aerotransportada, por medicaciones tópicas, uso de filtros solares, plantas, ropa, elementos metálicos y sobre todo por la ropa interior, por la presencia de gomas. En la axila también es una manifestación de dermatitis por aplicación directa, sistémica y ectópica, con el uso de desodorantes o el uso del material con el que está hecho la ropa. En los brazos, pues es una localización más tópica por el uso de relojes o correas, pero sin embargo también se puede manifestar una dermatitis por aplicación directa o sistémica. El uso de jabones o detergentes, incluso alimentos o disolventes, pueden provocar dermatitis en las manos, por lo tanto se puede expresar tanto una dermatitis de aplicación directa, sistémica y ectópica. En los genitales es lo que comentábamos, que se puede manifestar una dermatitis ectópica por el uso de preservativos, sin embargo también pueden ser alergenos transferidos por las manos y se puede manifestar una dermatitis directa. En la región anal, sobre todo por el uso de preparaciones de hemorroides, tenemos una dermatitis directa. En las piernas, por la presencia sobre todo de los tintes de las medias, nos pueden dar una dermatitis por aplicación directa. En los pies también es común la dermatitis por aplicación directa por los materiales con los que están hechos los zapatos, o sobre todo en el caso de las dermatitis ocupacionales por el cemento. Dentro de la dermatitis por contacto es importante conocer el famoso fenómeno de IDE. Eso se conoce así por una activación a distancia de la respuesta inmune celular, en donde el antígeno se une a las proteínas circulantes del huésped con aparición de lesiones a distancia. Es decir, vamos a tener manifestaciones de lesiones características de la dermatitis de contacto, pero en un lugar distante al sitio en donde entró la sustancia. Las lesiones características de la dermatitis por contacto las vamos a dividir en aquellas que predominan en la fase aguda y aquellas que caracterizan la fase crónica. En la fase aguda, como vemos en la imagen, se va a caracterizar porque va a predominar el eritema, la presencia de vesículas y la exudación serosa, con la formación de costras. Y en la fase crónica predomina el engrosamiento cutáneo. Esto se debe a una hiperkeratosis, liquenificación y fisuración cutánea, como se observa en la imagen derecha. Esto es importante determinar en qué fase se encuentran las lesiones del paciente, puesto que de esto va a depender el tratamiento. Histológicamente se produce en la fase aguda un fenómeno llamado espongiosis, en el cual, como nos estamos dando cuenta, las uniones intercelulares se han desaparecido y predomina un infiltrado inflamatorio dérmico de predominio linfocitarios con presencia de exocitosis de linfocitos. Es decir, es una fase totalmente inflamatoria.
En la fase crónica y subaguda se caracteriza porque la esponjiosis va disminuyendo y lo que predomina es una hiperkeratosis con acantosis epidérmica. En el tratamiento, como ya vimos, va a depender si las lesiones son de una fase aguda o de una fase crónica, pero en ambas se va a caracterizar porque lo primero que hay que realizar es enseñar al paciente a identificar cuáles son los agentes irritantes o alérgicos que producen el desarrollo de la dermatosis y por lo tanto evitarlos. Sin embargo, como vimos en las dermatosis que pueden ser por aerotransportada, el agente puede estar en el medio ambiente y es difícil identificarlo. En las lesiones del eczema agudo, como vimos, predomina lo que es una fase de edema. Por lo tanto, lo primero que se debe de hacer es secar todo el exudado. Lo que se recomienda son sustancias como el permanganato de potasio o soluciones como el sulfato de cobre que ayuden a secar la lesión. Y en las lesiones del eczema crónico, la prioridad es eliminar lo que es la hiperkeratosis, favoreciendo el uso de esteroides potentes en forma de ungüentos o pomadas, pero con periodos cortos de uso, ya que hay que evitar la atrofia en la piel. Entonces, el tratamiento para el eczema agudo quedaría en lo que son los fomentos, que son secantes, como el permanganato de potasio o el sulfato de cobre, los antibióticos, ya que todas estas lesiones tienden a impetiginizarse, y los corticoides tópicos de baja potencia. En el eczema crónico lo que predomina es el uso de corticoides potentes en pomadas o ungüentos durante breves periodos de tiempo, el uso de antihistamínicos y emolientes para la hidratación continua de la piel. En la guía de práctica clínica, lo que se nos recomienda como primer nivel de atención es que en todos los pacientes se tiene que promover el uso de fomentos secantes de forma aguda, como son los polvos coloides o el sulfato de cobre, y pastas secantes como el óxido de zinc. Son de utilidad en la dermatitis aguda, porque son lesiones húmedas y costrosas. Y esto también nos va a ayudar a disminuir el riesgo de infecciones. Y en la fase crónica, en la guía de práctica clínica nos menciona que no es recomendado el uso de antihistamínicos orales, ya que no se ha visto ninguna mejoría y como bien sabemos, sí se van a utilizar esteroides tópicos, pero dependiendo de la topografía de las lesiones, se recomienda que en cara, pliegues y genitales se utilicen esteroides tópicos de baja potencia, puesto que el riesgo de atrofia es mayor. Y en áreas como palmas y plantas de alta potencia es recomendable el uso de esteroides. El tiempo va a depender de las lesiones. Y como segunda línea, si son resistentes al uso de corticoides, se recomienda el uso de metotrexato, el uso de ciclosporina y el uso de azatioprina. Sin embargo, esto no lo vamos a utilizar en primer nivel. Los criterios de referencia para enviar al paciente a un segundo nivel son básicamente tres. El primero es para todos aquellos adultos con dermatitis por contacto que después de 4 semanas de tratamiento con esteroides tópicos de manera continua no presentan mejoría de al menos 50%. Segundo, si presentan recidivas del cuadro clínico inmediatamente posterior a la suspensión del tratamiento farmacológico tópico. Y en tercer lugar, adultos con dermatitis por contacto generalizada, principalmente afectando cara, cuello y extremidades superiores. Por último, les dejo este mapa, este cuadro cuadro tipo árbol, en el cual vemos que las dermatitis reaccionales son un gran grupo de patologías dermatológicas. Sin embargo, las que vimos en este tema son la dermatitis por contacto. Continuamos con la dermatitis por contacto irritativa. Esta dermatitis se va a caracterizar porque es una de las más frecuentes. Aproximadamente entre el 70 y el 80% de los casos de dermatitis por contacto va a corresponder a esta entidad. Es mucho más probable que esta dermatitis por contacto irritativa sea una dermatosis ocupacional, y hay tres mecanismos subyacentes a la irritación, porque un químico puede penetrar la piel por tres rutas: la lipídica intercelular, la transcelular a través de células
cornificadas y las bicapas lipídicas, la difusión a través del folículo piloso y las glándulas sudoríparas, y hay factores que van a contribuir al desarrollo de la dermatitis por contacto irritativa. Uno son los factores exógenos, que ya sean irritantes químicos o irritantes físicos, y la otra son factores endógenos. Los factores exógenos, dentro de los irritantes químicos tenemos a los detergentes, aceites, disolventes orgánicos, oxidantes y agentes reductores. Y el irritante físico, ya sea el ambiental, frío, calor, humedad, rayos ultravioleta, o el mecánico por fricción, oclusión, presión y vibración, van a generar irritantes. Ahora, están los factores endógenos, que va a ser la edad, el sexo y la topografía. ¿Cuál es la fisiopatología de esta dermatitis por contacto irritativa? Pues es una inmunidad innata del tipo 2. Cuando se presenta el químico o la exposición al químico, se genera una toxicidad química contra queratinocitos, y esto va a generar una necrosis, una apoptosis y una activación celular, lo que va a generar la liberación de citocinas y esto va a generar la cascada inflamatoria, por lo que se va a producir una inflamación por el tóxico del químico, ya sea de acuerdo a la naturaleza, a la dosis y al tipo de piel que en ese momento se encuentra expuesta. La clínica, los aspectos clínicos, recordemos que para esta dermatitis las manos son las más frecuentemente afectadas. Las lesiones se van a encontrar en la zona donde se produce el contacto de la piel, y de los irritantes existe una forma aguda y una forma crónica. La forma aguda es como se observa en la imagen. Vamos a encontrar pápulas o placas eritematosas y edematosas, y podemos encontrar ampollas, vesículas, exudación, erosiones y costras, como podemos observar. En el caso de las formas crónicas, se va a caracterizar porque hay un aspecto descamativo de liquenificación y formación de grietas y fisuras, como se observa en la imagen. La dermatitis por contacto irritativa, su manejo, vamos a ver que hay varias formas. La primera es la reducción del contacto del irritante con la piel. Esto va a ser, podemos utilizar guantes o ropa que nos protejan de estos irritantes. Vamos a remoción de los irritantes utilizando los limpiadores suaves, y hay que hacer un fortalecimiento de la función de barrera, y hay que educar al paciente para que evite la exposición continua o tenga un cuidado ante esta exposición. Tenemos que reducir la inflamación, reconstruir la función de barrera y neutralizar el irritante específico. Para esto necesitamos saber que hay secantes y emolientes. Dentro de los secantes tenemos harina de soya, la polividona, el acetato de aluminio, la pasta de dióxido de zinc, la manzanilla. Y los emolientes tenemos el cold cream, la vaselina y la glicerina. Estas se deben de aplicar de acuerdo al tipo de piel y de acuerdo al tipo de lesión. Y lo importante aquí es que se debe de dejar de aplicar hasta que mejore. Tiene que mejorar para poder dejar de aplicar. Y tenemos, en el caso de utilizar esteroides, vamos a ver que es de acuerdo a la potencia o la clase. Hay clase 1, clase 2, clase 3, 4, 5, 6 y 7. Tenemos que la clase 1 son los superpotentes, la clase 2 los potentes, y en la clase 1 vamos a encontrar al dipropionato de betametasona en ungüento 0.05%, y vamos a ver que su uso en realidad el tiempo va a ser corto, menos de 7 días, va a ser en los sitios donde hay piel gruesa, como palmas, plantas, uñas, y de 1 a 2 veces según la gravedad y evolución de la piel, así como el furoato de mometasona al 0.1% ungüento. Esa es una clase 2, es potente. Y tenemos que en el caso del acetato de fluocinolona al 0.1% en crema, que es una clase 4 intermedia, o el propionato de fluticasona al 0.05% en crema, clase 5 intermedia, así como el butirato de hidrocortisona al 0.1% en crema, que es una clase 5 intermedia. El tiempo de utilización va a ser medio, de 7 a 14 días.
Los sitios va a ser en tronco, en extremidades, en piel cabelluda y es de 1 a 2 veces al día según la gravedad y la evolución. En el caso de la hidrocortisona, 0.5% o 1% o 2.5% en crema es clase 7 y este se puede utilizar por tiempo prolongado, incluso de 14 a 21 días, donde hay piel delgada, por ejemplo, cara, párpados, pliegues, genitales y orejas, 1 a 2 veces al día según la gravedad y la evolución. Otras dermatitis de contacto, vamos a encontrar que está la dermatitis por contacto alérgica, la dermatitis por contacto fototóxica y la dermatitis por contacto fotoalérgica. En el caso de la dermatitis por contacto alérgica, encontramos que es una reacción de tipo 4 de los mecanismos inmunológicos. Para que una persona se pueda sensibilizar requiere de tiempo de contacto y este tiempo es habitualmente prolongado, en general puede ir de meses o años. Y una vez que ya se haya producido la sensibilización, las lesiones suelen desencadenarse en 24 a 48 horas tras nuevas exposiciones al alergeno. El níquel es uno de los principales responsables de la dermatitis alérgica por el contacto con la infancia, ya sea aretes de níquel, collares, pulseras. Y vamos a ver que la dermatitis por contacto alérgica se caracteriza porque las lesiones son propias de un eczema en fase aguda, hay presencia de vesículas, de exudado, de costra. Se suele localizar en la zona donde se produce el contacto con los alergenos y hay prurito. Entonces, por ejemplo, dentro de las imágenes tenemos que hay una zona de eczema, por ejemplo, a nivel local, en las orejas por uso de aretes, uso de anillos, como se puede ver aquí. Ahora, tenemos a la dermatitis por contacto fototóxica y estas van a ser reacciones irritativas o tóxicas debidas al contacto con sustancias fotoactivas y exposición lumínica. No requiere una sensibilización previa y se caracteriza porque hay un eczema agudo con eritema, hay vesículas y a veces ampollas, como se pueden ver en la imagen, son lesiones que aparecen en el lugar donde se presenta la exposición con la luz. Nos va a generar prurito o comezón y esta reacción cutánea puede ser inmediata o aparecer varias horas tras el contacto. Esta dermatitis por contacto fototóxica va a ser provocada por plantas que contienen furocumarinas como las higueras, los limoneros, los naranjos y hay medicamentos como las tetraciclinas, el peróxido de benzoilo y los antisépticos. Tras quitarse esta dermatitis, tras remitir este episodio, nos vamos a quedar con una hiperpigmentación que suele durar bastante tiempo hasta que remite, como se observa en la imagen. En el caso de la dermatitis por contacto fotoalérgica, este es provocado por el contacto con una sustancia fotosensibilizante y hay una exposición a la radiación lumínica. Su mecanismo es inmunológico y existe una sensibilización previa para que se produzcan las lesiones. Se va a caracterizar por tener un patrón eczematoso y se localiza en zonas expuestas donde puedan rebasar las áreas de contacto en las sustancias responsables, como se puede ver en la imagen. Tenemos la misma clínica por las mismas características, que es un tipo eczema, y los agentes etiológicos más frecuentes igualmente son las plantas que contienen furocumarinas, están los antiinflamatorios, anestésicos tópicos, antihistamínicos tópicos, las sulfamidas, tetraciclinas y diversos perfumes. Esta dermatitis por contacto en realidad se va a tratar de manera similar. Vamos a ver que el diagnóstico es por historia clínica y exploración física y el tratamiento hacemos lo mismo, hacemos la reducción del contacto del irritante con la piel, remoción de irritantes utilizando limpiadores suaves, hay que fortalecer la función de barrera, hay que educar al paciente, debemos de reducir la inflamación, reconstruir la función de barrera y neutralizar el irritante específico. Ahora continuamos con la urticaria y la urticaria es una reacción limitada a la piel que se va a caracterizar porque hay aparición de ronchas o abones, que esta va a ser
la lesión característica de la urticaria. Y obviamente se caracterizan porque son elevaciones cutáneas, son eritematosas o incluso blanquecinas, edematosas, pruriginosas y son transitorias. Se va a categorizar como urticaria aguda, es menos de 6 semanas, y urticaria crónica, que es recurrente, tiene signos y síntomas recurrentes la mayoría de los días de la semana durante 6 semanas o más. La etiología, pues vamos a encontrar que hay múltiples etiologías, desde infecciones, ya sea viral, parasitaria, bacteriana, o medicamentos, insectos, picaduras, por ejemplo, de abejas, avispas, avispones, hormigas, alimentos como camarones, cacahuates, pescado, productos de látex, productos o alérgenos de contacto como saliva animal, alimentos crudos. Vamos a encontrar que hay otros medicamentos como narcóticos, opioides, relajantes musculares, los agentes de radiocontraste, la vancomicina, van a generar esta urticaria. Manifestaciones clínicas, pues las lesiones urticariales son placas eritematosas circunscritas, son elevadas y a menudo con palidez central. Como podemos observar, las lesiones pueden ser redondas, ovaladas o incluso tienen un tamaño de 1 centímetro hasta varios centímetros. El prurito es intenso, es mucho más grave por la noche. Se puede ver afectada cualquier parte del cuerpo, aunque las áreas donde la ropa comprime, como brazos, como muñecas, cuello, es una de las más frecuentes. El diagnóstico va a ser clínico, ya es nuestra historia clínica, nuestro examen físico, y el tratamiento el tratamiento inicial debe de centrarse en el alivio a corto plazo del prurito y el angioedema, si es que está presente. Y tenemos a los antihistamínicos H1 de segunda generación, son los más utilizados, son los que se recomiendan ya que tienen menor cantidad de efectos adversos. Y la segunda generación está cetiricina, loratadina, fexofenadina, y en la primera generación difenhidramina, clorfenadina y la hidroxicina. Esto sería todo. Gracias.